Bueno, muchas gracias. Primero, felicitaciones porque el libro de Oscar nos permite ver no uno, varios aspectos no vistos todavía de un largo periodo, porque él abarca desde el gobierno de Belaúnde hasta el de Morales, si entiendo bien, hasta el Ujú. final del de Morales, ¿no? Y en el libro de Oscar vemos la actuación de varios agentes económicos y políticos que van desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, por supuesto, los organismos multilaterales, eh, la banca de la banca de promoción, la banca de desarrollo y hasta diplomáticos como Kissinger. Entonces, en realidad, nos muestra un país como el Perú rodeado por muchas armas distintas que pueden estar neutralizadas de acuerdo con la época, pero que también pueden ser usadas por los Estados Unidos cuando esto es necesario, ¿no? En, Oscar se refiere para empezar a la situación del Perú, incluido Bustamante y Rivero, año 1945 al 48, y va abarcando épocas que van teniendo distintos marcos internacionales, que van alternándose y variando también de manera muy dinámica, porque todavía las 200 millas la Cancillería de García Sayán muestran una época en que todavía estamos con los ecos de la posguerra, todavía le conviene a Estados Unidos que países como el Perú, Chile y Ecuador tengan sus mares asegurados, teniendo en cuenta que al frente está Japón, y entonces esa política es la que después, ya caído Bustamante y en el poder Odría, desde 1948 a 56, entra en crisis en la medida en que ya aparece una contradicción, porque recordemos que además los balleneros de Sócrates Onassis forman parte Ah, también de otra contradicción mm, dentro de la política norteamericana, porque Sócrates Onassis era un hombre, los que conocen la historia de Sócrates Onassis saben la historia asombrosa de este hombre que de un trabajador de puerto en Buenos Aires acaba siendo una especie de zar del transporte petrolero, ¿no? Y entra en conflicto también con los Estados Unidos. Entonces, esa política de Odría, de enfrentamiento con los atuneros, ¿no? Eh, es una política bien compleja que también merecería una investigación, mm, porque ahí no sabemos si realmente Odría actuaba como en muchas otras cosas, porque el gobierno de Odría fue un gobierno asesorado en todo, técnicamente por los Estados Unidos, si allí también algo tenía que ver la política de Estados Unidos contra Onassis en la política de Odría aparentemente contraria a la penetración o la invasión de los barcos norteamericanos en las aguas territoriales peruanas, ¿no? Y es muy interesante porque después de Odría viene Prado, los, el primer proyecto de reforma agraria con Beltrán, y esa visión a la cual también se ha referido Oscar, que es la visión de una reforma agraria hacia, hacia la selva, es decir, un desvío de la presión eh, del hambre, especialmente del altiplano del sur, porque había
esa era una zona de hambre en aquella época, hacia los valles subtropicales, ¿no? Y es una de las ironías de la historia, porque en realidad allí coinciden la política, digamos, las propuestas reformistas de Prado y sobre todo de Beltrán, finalmente con el auge del sindicalismo, ¿no? Campesino de la Convención Hilares, que como nosotros sabemos es promovido por un lado por los evangelistas y por otro lado por los líderes sindicales que bajaban del Cusco, ¿no? hacia la Convención Hilares. Ahora, también es interesante recordar que el marco histórico que va rodeando a lo que Oscar nos va describiendo es ya un marco en el cual ya tenemos el gobierno de Kennedy. Recordemos que Robert Kennedy estuvo en el Perú. Recordemos el debate sobre planificación. Recordemos la misión Lebré, es decir, eh, el ambiente internacional que se va generando alrededor del Perú, y no solamente el Perú, de otros países, a partir del desarrollo, ¿no es cierto?, del auge de las ideas del desarrollo, que de alguna manera tienen que ver también con Rostow, y es el que nos cuenta Oscar que visita el Perú, y que también en la época de Belaúnde, ¿no? Robert Kennedy visita el Perú, y también es esa época que coincide, es decir, el gobierno de Belaúnde coincide con Kennedy, pero también con la muerte de Kennedy y el gobierno de Johnson, si no me equivoco, ¿no es cierto? Y ya Johnson es un gobierno muy progresista para el interior de los Estados Unidos, pero muy reaccionario para el exterior. Recordemos que es el gobierno en que empieza el año 64 la guerra con Vietnam. Entonces, y por supuesto todo el bloqueo de Cuba y todo lo demás, ¿no? Y allí también hay algunas cosas interesantes que referir, complementarias a lo que nos cuenta Oscar, ¿no? Que es el rol de Ulloa, la fundación del BID, el Banco Interamericano, y los primeros acercamientos, porque recordemos que el gobierno de Odría se opuso a la creación del BID. El Perú votó contra la creación del BID en la época de Odría. Entonces, ¿no sabías eso o no? ¡No! ¡Qué maravilla! Sí, busca, ¡Qué maravilla! yo lo encontré. Entonces, ya termina el gobierno de Odría, tenemos a Odría, 56, tenemos a Prado, y luego de Prado tenemos ya el gobierno militar y Belaúnde. Claro, a Belaúnde, y ya en ese momento es que recién entran, y como tú has dicho, entra el BID, ¿no? Pero hay un vacío que es cubierto por Ulloa, ¿no es cierto? Pero también recordemos que Ulloa era un joven financista cuya fortuna procedía de que él había sido uno de los primeros en asesorar a los banqueros para la banca en los paraísos fiscales. O sea, Ulloa casi es un, no digo un precursor, sino un fundador de los paraísos fiscales. Mira. ¿Te acuerdas? Él tenía una organización. Sí, Adela, claro. Claro, ¿te das cuenta? Que es la que asesora a Belaúnde para la consecución de esos préstamos, que Belaúnde no podía claro.
todavía conseguir en la banca de fomento, ¿no? Ahora, también es interesante recordar como información complementaria el crecimiento de la industria, especialmente de la industria automotriz, ya todavía en la época de Belaúnde, y además la manera tan dependiente que tenía de trabajar esta industria, porque importaba los paquetes CKD, que son esos paquetes CKD, ¿no es cierto?, son aquellos que son en parte responsables. Claro, el dato que tú tienes sobre las sobrecompras de los importadores son muy importantes, muy interesantes, ¿no? Pero digamos la base estructural está justamente en la forma en que esa industria aparentemente nacional trabajaba, o en realidad solamente ensamblaba en el Perú, ¿no? La industria automotriz. Bueno, hay muchísimas cosas que se pueden comentar y añadir. Y después sobre el periodo de Velasco, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la manera como los diversos organismos de los Estados Unidos van ejerciendo diversos tipos de presión, ¿no? En un gobierno que como el de Velasco, yo tengo la impresión de que no tenía el suficiente entrenamiento internacional. Esa impresión yo la he tomado a partir de la lectura de las actas del Consejo de Ministros, que como tú sabes están íntegras en este momento, ¿no es cierto? Y las copias de las actas, no las actas originales. Ahí uno percibe el drama de este Consejo de Ministros por la nacionalización de Marcona, sus apuros por encontrar mercado para el hierro de Marcona. Ellos tratan desesperadamente de encontrar quién les compre Marcona, y los únicos que podían comprarle el hierro de Marcona eran los japoneses. Porque el mercado de Marcona eran los Estados Unidos, si no me equivoco era el American Smelting, ¿no? Entonces, dueño del Perú de los yacimientos, por supuesto que no era dueño del mercado. Y la nacionalización de Marcona los toca frente al problema de que no tenían mercado para el hierro. Pero ese ya es el drama de los últimos meses, el último periodo ya de Velasco.